Bueno, vamos a comenzar con una breve introducción de lo que es el realismo. El realismo fue un movimiento, tanto social, económico como literario, que se presentó en el siglo XIX, el cual se propuso representar y analizar la realidad de una manera crítica y objetiva. Dicha forma propiamente se basa en una descripción detallada de la vivencia del momento, es decir, de los diferentes factores que conformaban el espacio-tiempo de aquella época. Ahora bien, el origen del realismo puede remontar, como lo he dicho anteriormente, a mediados del siglo XIX, más específicamente en Francia. Desde allí se extendió a otros países de Europa Occidental y a América, como entre ellos están Inglaterra, Rusia, España, Portugal, Alemania y Estados Unidos, convirtiendo este movimiento de índole más primordialmente literaria parte esencial de la literatura universal. Este movimiento se vio marcado en un contexto de la revolución industrial, los acuerdos de paz socialistas, el liberalismo económico capitalista y la instauración del positivismo, como una forma de expresión a partir de la observación. Cabe recalcar que este realismo surge cuando se terminó el romanticismo como una respuesta a este mismo. Los escritores realistas esencialmente se detenían a observar las contradicciones sugeridas en su propio contexto, es decir, representando sus propios intereses, y deseaban mostrar su realidad y la de toda su sociedad. Por ello, rechazaban en ese entonces el idealismo romántico, el cual eran considerado evasivo y egocéntrico, es decir, de que se promulgaba el yo, mientras que en el realismo no. Pero, ¿cómo podemos conocer y podemos asegurar de que esto pasó? ¿Cómo podemos conocer lo que diferenció el realismo de otros movimientos literarios? Prácticamente es imposible. Nosotros no estuvimos vivos en ese momento histórico. Es más, no estábamos ni siquiera en planes. Sin embargo, hay una forma de conocer este momento histórico de manera más detallada y las características que lo influenciaron de acuerdo a escritos y obras con sus respectivos autores. Para conocer las características del realismo, vamos a tomar en cuenta una de las obras más representativas de este movimiento, la cual se llama Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Hola a todos, el día de hoy nos vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñenme. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gustan que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Un día sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja avara usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum!, que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta y como no puede haber testigos en el crimen que cometió, ¡pum!, mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días
y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Y un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia, de los nervios, se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo de insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Marmeladora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas y solo se conduce en la profesión por la pobreza de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Y llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás Dementiev confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y di en voz alta para que todo el mundo te oiga: soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra, y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados, tienen que ver el análisis de esta obra. Esta historia continuará. De inmediato. Una vez que hemos escuchado este resumen de esta obra y lo hemos analizado, se pueden encontrar las siguientes características de la literatura realista. La primera es un espejo de la realidad, es decir, de que el autor, dependiendo de dónde esté escribiendo su historia, se va a intentar reflejar en su obra los factores que influyen determinantemente o que se pueden encontrar en su sociedad. En este caso, como es propiamente del ambiente ruso, se ambienta su historia en San Petersburgo y también en la dificultad económica que había en ese entonces por el cambio del capitalismo, influenciado y visto en la obra en la dificultad económica de Rodian, cuyas acciones los llevan y pensamientos los llevan a cometer el crimen que ya vimos anteriormente. Segunda, se utilizan unos personajes objetivos, es decir, estos personajes son reconocibles. No son personajes que, al contrario del romanticismo, se enfocaban en los sentimientos y la proclamación del yo y se inventaban para poder expresar algún mensaje. No, en este caso son personajes que puedan ser identificables con la misma sociedad o con la misma persona, es decir, de que puedan asociar sus nombres. En este caso de Raskolnikov, o como bien se conoce el personaje principal, Rodian, el cual es uno de los personajes más controversiales y característicos de esta literatura. Como siguiente característica se tiene el uso de la descripción. El uso de la descripción es fundamental en el literalismo del realismo, ya que en este momento se sabe cómo es el entorno, cómo es el contexto espacial que rodea al personaje principal y los personajes secundarios, que hacen dar un contexto claro y una clara interpretación a la historia. En la obra se pueden identificar en el entorno donde vivía Rodian, que sería un entorno socialista con respecto a lo que ya mencioné antes de las intenciones del autor de representar su sociedad, Rusia.
y todo lo que se tiene que hacer para encontrar la ley y la justicia, además de diferentes personas que se aprovechan de otros bienes como la usurera y personas que viven enjauladas en su propio mundo y en sus propias necesidades, las cuales las llevan a cometer actos ilícitos de manera muy explícita, como se mostró en el asesinato que hizo Rodian. Por tanto, se utiliza una descripción clara, objetiva y crítica acerca de las vivencialidades que se evidencian en las diferentes comunidades. En esta siguiente característica se puede establecer un contrario con el romanticismo, que en el romanticismo normalmente se utilizan diferentes tipos de narradores, normalmente los narradores en primera persona, segunda persona y en ocasiones en tercera persona. En este literalismo no, en este realismo se utiliza es el narrador omnisciente, es decir, el narrador en tercera persona, en el cual se puede evidenciar en toda la obra, ya que nos cuentan a detalle los pensamientos y las acciones que ocurren en el tiempo, es decir, que sabe toda la historia de nuestro personaje principal, Roy. La siguiente característica se usa el positivismo, pero un positivismo no tanto enfocado como en el romanticismo, que se basaba en la observación del yo, sino este positivismo enfocado en una descripción y observación del colectivo, es decir, de una sociedad. En este caso, este positivismo se ve evidenciado en las diferentes instauraciones de la sociedad. En este caso, el detective, las diferentes formas de que se ganaban la vida, como la prostitución, o los diferentes actos que se evidencian durante la obra. Es decir, que esto va enmarcado también con respecto a la sociedad, la cual era prácticamente socialista. A contrario del romanticismo, que en el romanticismo se establecían los propios sentimientos para expresar lo que el autor quisiera decir en sus obras, en este caso también se utiliza un sentimentalismo, pero este sentimentalismo se ve evidenciado en un sentimentalismo real, un sentimentalismo sin exageraciones, un sentimentalismo donde la persona pueda sentirse en su propia historia. En este caso, los sentimientos que intenta plasmar el autor con respecto a su realidad es la culpa, el arrepentimiento, la desdicha, la lucha interna y la incredulidad de nuestro personaje principal. La culpa del arrepentimiento y la desdicha cuando él comete el crimen, tratando de solventarse prácticamente y tratar de confesar para poder aliviarse de su cárcel interna. Y la incredulidad por ser creyente de que solo un calabozo podía ser prácticamente su castigo, pensando que el calabozo más grande que puede haber, en este caso con respecto al realismo, es la propia mente del ser humano. También se utiliza mucho el simbolismo. El simbolismo es otra parte perteneciente a la literatura realista. En esta historia se puede encontrar un simbolismo en Ponzoña, parecido con una figura de la religión católica, Cristo, en el cual ella le sirve como apoyo moral, como fuerte, como un progreso, un empuje para salir adelante y poder librarse de su culpa y de su arrepentimiento de nuestro personaje principal. Por tanto, Sonia se convierte como en ese milagro y en esa ayuda, en esa persona que puede identificarse y puede apoyarse cualquiera que esté pasando por alguna dificultad, estableciendo una necesidad y unos intereses claros del autor por la particularidad del renacimiento personal. Una vez dicho esto y con las características identificadas en la obra, más especialmente y específicamente se puede decir que las características de la literatura realista son: profesa un espejismo de la realidad, se describe un interés propio del autor por su entorno, se mantiene la objetividad y la veracidad, se emplea el narrador omnisciente, además del uso de personajes con necesidades reales, se utiliza el simbolismo, además de un lenguaje sencillo y preciso, se mantiene la observación y la descripción como principal fuente de escritura.
y se utiliza la ambientación de la realidad en sentido del positivismo, además de una muestra de sentimentalismo. Para terminar esta breve explicación, también se tienen en cuenta que hubieron varios autores y varias obras representativas también de la literatura realista. No solamente fue Crimen y Castigo, sino también Rojo y Negro de Stendhal, Eugenia Granet de Balzac, Madame Bovary de Flaubert. También fue La Comedia Humana de Balzac. También fue Casada Desolada de Charles Dickens. Oliver y Twist, también del mismo autor. Las aventuras de Tom Sawyer de Taine. La Regenta de Clarín. Además también de Guerra y Paz de Chekhov y Tolstoy. Como conclusión podemos decir lo siguiente: el realismo surgió como una respuesta hacia el romanticismo, tratar de cambiar sus ideales, pasar del yo hacia la sociedad, pasar de los sentimientos hacia los intereses propios de las vivencias y las experiencias. Además también del uso correcto del verso y el sentimentalismo, a pasar hacia un positivismo y la novela como su principal arma literaria. Además de que también este realismo literario se puede evidenciar como una base de lo que fueron las próximas narraciones novelísticas de las épocas. Además de que también instaura básicamente una crítica y una objetividad hacia lo que se quiere expresar el autor, esencialmente de acuerdo a su propio entorno y sociedad, lo cual lo plasma en las letras y las historias que cuentan sus personajes en determinada obra. Además se tiene que también el realismo tuvo como consecuencia algunas reformas políticas y sociales, los cuales dieron origen a siguientes movimientos como el modernismo. Por ende, el realismo literario es parte propia de la literatura universal. No se puede dejar pasar por alto y se necesita no solo de una gran complejidad, no es necesario eso, sino de mucha atención y conocer las facultades que los rodean para su correcta interpretación en sus obras y conocer detalladamente, si se puede decir así, el contexto y todo lo que se tiene que saber acerca de la situación que se vivía en ese entonces.